si baja la inflación. Bueno, Seguimos seguimos. A esta hora azul y caliente, Edwin. Son las 7:39 de la mañana. Nosotros conversando con el economista Edinson Morales, profesor jubilado de la Universidad del Zulia. Y bueno, quedaron preguntas en el aire en el segmento anterior. Bueno, la que recuerdo. Profesor, le recuerdo, la pregunta nos las hacía una de las televidentes y ella indicaba, usted asegura que con un sueldo de 1.500 o se requiere un sueldo de 1.500 actualmente, si la inflación baja, ¿requeriríamos también ese mismo sueldo o podemos estar con el sueldo actual? No, porque es que aún así, la inflación, los sueldos no alcanzan para los gastos familiares para los gastos que tiene el grupo familiar, no alcanzan. Por eso digo que, por ejemplo, la canasta alimentaria de Maracaibo está alrededor de $500, ¿sí? Entonces yo le preguntaría a la persona que envió la pregunta, se le repreguntaría, ¿usted tiene para cubrir la canasta alimentaria de Maracaibo? Y después los otros gastos, que son los gastos de salud, los gastos de educación, los gastos de pago de servicios públicos, ¿hasta dónde va? Los cálculos que yo he hecho es eso, simplemente son aproximadamente $1.500, un poquito menos o un poquito más, pero ese es más o menos el promedio que debería tener una familia venezolana para vivir al día. No es que va a vivir para gastar en exceso ni para despilfarrar su ingreso, es para vivir al día. Aún bajando la inflación, hay que mantener un nivel de ingreso familiar aproximadamente de eso que yo estoy diciendo. Ahora, profesor, hablemos de política monetaria. Dólar, bolívar. El bolívar sigue siendo la moneda nacional de este país, ¿verdad? La Constitución lo dice. La Constitución lo dice, ese es de facto. Pero escuchar al ciudadano presidente de la República, cuando hizo el anuncio, ese anuncio de salario, porque eso no fue un momento salarial, ese anuncio de salario, habla en dólares. Es decir, el presidente del Ejecutivo, el jefe del Ejecutivo, habla en dólares. O sea, el dólar... O sea, la economía está dolarizada, totalmente, pero no oficialmente. Pero, la economía se dolarizó de facto, y se dolarizó de facto precisamente por eso, por la pérdida de poder adquisitivo del bolívar y la desconfianza que ha generado esa unidad de moneda nacional. Simplemente, y entonces ahora nadie habla de bolívares, sino que habla de dólares, precisamente. Hasta el presidente. Sí, incluso hubo un momento cuando él dejó de hablar de dólares y comenzó a hablar de euros, o sea, mencionaba cifras en euros, pero ya desapareció eso. Rublo, él intentó hablar de otras monedas, pero no funcionó, pues ahora todo es en dólares. No, tiene que ser en dólares porque la economía, aproximadamente lo que dicen las consultoras es que está en un 60% dolarizada. Y es inconveniente, pero ya les quiero hablar de algo que es importante. Que la Constitución diga que es el dólar la moneda oficial. No lo puede decir nunca. ¿Por qué? Y además de eso, asumir el dólar como moneda oficial implica pedirle permiso a la Reserva Federal de los Estados Unidos. O sea, Ecuador y El Salvador lo hicieron. No puede ser moneda oficial. Ecuador y El Salvador lo hicieron. Bueno, sí, pero son dos países dolarizados. Está bien, están dolarizados, pero pidieron el permiso para hacerlo. Están de acuerdo con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ahora, yo lo que digo es que la moneda, la dolarización no es la solución para los venezolanos. Esa no es la solución. No, esa no es la solución. La solución es un programa macroeconómico importante que nunca, como se los dije anteriormente, que nunca lo ha hecho el gobierno nacional. En todos estos años no hay un programa macroeconómico de, primero, una regla fiscal que diga que se gasta lo que se obtiene. Si yo cobré en impuestos 1.000 millones de bolívares, yo voy a gastar esos 1.000 millones de bolívares. Si yo no voy a crear dinero inorgánico, dinero sin respaldo, para satisfacer, por ejemplo,
la cantidad de bonos que el gobierno le paga a los trabajadores y los salarios a los trabajadores del sector público. Esa cifra no ha bajado. No ha bajado. El dinero inorgánico sigue produciendo. Claro, se sigue produciendo, sí. Se sigue produciendo en menor cuantía. Bueno, en eso, menor cuantía. Por eso sí ha bajado. Sí ha bajado, sí, no, se sigue produciendo en menor cuantía. Porque hay más ingresos petroleros. Porque hay más ingresos petroleros, ¿no? Y porque también hay impuestos. Claro, ha subido también la cantidad de impuestos nacionales, y como el impuesto sobre la renta y el IVA que el gobierno está recaudando. Pero no solamente, y no basta con la recaudación que hay en este momento. El presidente Nicolás Maduro el 1 de mayo instó a la Asamblea Nacional a hacer una modificación en las leyes tributarias, y él dijo, prácticamente textual lo digo, que hay que quitarle más a los que más tienen, porque esa es la única manera entonces de tener ellos sustentabilidad para poder incrementar los salarios de los trabajadores. Claro, yo tengo una respuesta para pero eso también trae consecuencias. Mientras más le quitas a los que más tienen, no así, no es que los que más tienen, a los empresarios, que son los que producen los bienes y servicios en el país, entonces la inversión se va a retraer, la producción va a caer y va a ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué resultados ha dado hasta ahora el impuesto de las grandes transacciones financieras? Ese es prácticamente el impuesto más negativo que ha podido que se ha podido determinar en la economía venezolana. ¿Por qué? El IGTF es un 3% en la película, en la pantalla, pero llega a 12% a medida que se va aplicando en los distintos eslabones de la producción, en la cadena de producción. Eso venezolana. desestimula a cualquier inversor. A cualquier inversor, exactamente. Los poquitos que quedan. Y todos los industriales, todos los comerciantes, todos los productores nacionales le han pedido al gobierno que quite ese impuesto y maneje cualquier otra. ¿Y por qué el gobierno insiste en ponerlo? Porque para él es fácil recaudarlo. Más nada. O sea, todos los gobernantes, lo que sea más fácil recaudar, eso es lo que dejan. Por eso es que el IVA se enseñoreó en toda América Latina, porque es el impuesto más fácil de recaudar de parte de los productores. Y aparte de eso, yo he visto durante estos últimos años que el sector empresarial ha tenido como que más acercamiento con este gobierno, con el gobierno de Nicolás Maduro, que con el propio gobierno de Hugo Chávez. Y aún así no han habido resultados positivos que mejoren la economía y que garanticen también los intereses del sector productivo del país. Pero te voy a poner el contexto cronológico. Con Chávez no se podía nada. Nada. Con Maduro cuando comenzó tampoco, fue peor que Hugo Chávez. Lo que pasa es que después de la pandemia Te tocó. pegó duro. No había de otra. No había de otra y el gobierno ha ido cediendo poco a poco algunas de las cosas. Profesor. Sin embargo, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, las cosas continúan igual. Profesor, permítame, Madeline, tenemos... Nos llegan mensajes de texto, nos dice, se está quemando la basura que está al lado de Sopo 200, Avenida Padilla, Parroquia Bolívar. El humo está afectando a la comunidad y al colegio Los Próceres en la comunidad de Veritas. También llega una pregunta para nuestro invitado. ¿Cómo nos afecta el incremento de la unidad tributaria? Muy buena pregunta. Bueno, yo les voy a decir que no nos afecta nada. La unidad tributaria tiene un atraso. Me dijo un contador que va por alrededor del 200.000%. Y la aumentaron 1.250%. Yo recuerdo... 199.000 y pico le falta todavía para... Yo recuerdo que cuando los estatiques, la gente esperaba aumentar la unidad tributaria para que automáticamente aumentaba los estatiques. Sí. Hoy eso resolvía. Claro, chicos. Eso resolvía. Claro. No, pero eso no tiene nada. Yo inmediatamente me dirigí al Colegio de Contadores y les pregunté, no, eso no tiene ninguna afectación. Eso no tiene nada. Pero nada. Nada, prácticamente nada. O sea... Es que estaba en 0,4. Bueno, está bien, pero lo subí 1.250% y está retrasado 200.000%. Eso es otro indicador más de la distorsión de la economía de este país. De la distorsión de la economía, no, de las decisiones económicas y de la política tributaria del gobierno. Errada, a su juicio. Errada, totalmente, no. Si hacemos otro programa, yo les digo cada una de las cosas que debería hacer Nicolás Maduro. A ver, profesor, y justamente tomando en cuenta eso, porque uno lo escucha y uno dice, bueno, estamos en un punto de no retorno, por lo visto,
¿Cuáles serían entonces esas medidas, quizás las 3 primarias, que se deben de tomar en cuenta? ¿Y qué tanta radicalización, o sea, qué tan radical deben ser esas acciones como para nosotros poder enderezar esta distorsión que estamos teniendo? La primerita macroeconómicamente es el saneamiento de las cuentas fiscales. ¿Sí? En las cuentas fiscales. Eso hay que hacerlo rápidamente y... Para que la gente entienda eso. En términos que ¿qué significa el saneamiento fiscal? El saneamiento de las cuentas fiscales, que el gobierno diga, si yo ingresé 1.000 millones de bolívares, yo voy a gastar 1.000 millones de bolívares. Okay. O sea, no me voy a exceder en el gasto. La segunda es controlar efectivamente la liquidez monetaria de la economía, que esa es clave también. Y la tercera es impulsar el crecimiento económico, que es bien importante, pero vía política económica, política económica. O sea, tendría que haber financiamiento, incluso como, ¿se acuerdan de aquellos organismos que habían en los gobiernos anteriores? Los organismos agropecuarios que financiaban a los productores, los organismos que organismos financiaban internacionales. los créditos. Exactamente, eso tiene que volver, ¿no? ¿Sí? Claro, Maduro nos va a decir que las sanciones no lo dejan hacer nada, pero que ceda Maduro, que ceda el presidente de la República, que vayan a una nueva negociación y el gobierno de los Estados Unidos determinará en un arreglo si las sanciones van a bajar. Si las sanciones caen, y en esto tenemos que estar claros, tenemos un respiro en la economía venezolana. ¿Y la tercera acción sería? Nos dio 2. El financiamiento. El financiamiento. El financiamiento, los créditos. Entonces, eso da a entender lo que decía uno de los televidentes. Para que haya un cambio económico aquí, es necesario, obligatorio, un cambio político. Claramente. Yo se lo dije también. O sea, tiene que haber cambio político, de seguro tiene que haber cambio político. Pero eso pasa por el cambio de un presidente. También, por supuesto. Sí, no del presidente, no hablemos del presidente, por el cambio de gobierno. El gabinete entero. Gestión gubernamental. De gestión gubernamental. Totalmente. Sí, no podemos hablar del presidente solamente. Y que tiene que haber un cambio de político y tiene que haber un cambio de política económica. Y rectificación de política. De política económica, claro. Lo que están diciendo algunos candidatos, privatizar PDVSA, ¿eso resolvería el problema? Bueno, yo sí estoy de acuerdo con que la privatización de PDVSA venga, sea el 10, el 20, el 30%, pero si tú traes al país empresas, o a las empresas que ya están, tipo Chevron, tipo Repsol, tipo Total, son así, que asuman la producción petrolera en Venezuela, que sus costos, no así, sean para generar ellos ganancias, pero también para producir más petróleo, yo estaría de acuerdo con eso. Bien, son las 7:58 de la mañana. A nosotros nos toca despedir nuestro programa del día de hoy, agradeciendo la presencia de nuestro invitado, el profesor Edinson Morales, profesor prácticamente de todos nosotros, economista, especialista en la materia. Nosotros ya por cariño le decimos profesor por los años que ya hemos tenido en torno a todo lo que es, además que es profesor de la Universidad del Zulia. Y aunque no nos dio clase, nos ha tocado entrevistarlo varias veces. Y nos ha tocado que nos explique con un formato ABC para poder entender. Por mi parte, yo me despido. Pasen todos el mejor día posible y recuerde que mañana a las 6 de la mañana usted tiene una cita con nosotros aquí en Zulia en Caliente, chicos. Bien, desde acá también nos despedimos agradeciendo a la profesora Edinson Morales por el apoyo que nos ha brindado el día de hoy y en otras oportunidades, bueno, para tratar el tema económico y poderle llevar a ustedes un poco más o menos la idea de cómo está la situación económica del país. Por supuesto, agradeciéndole a todos ustedes por la sintonía en este segundo día de Zulia en Caliente a través de las pantallas del canal 11 del Zulia. Y si no, recuerden que si no nos pueden ver a través de la señal abierta de las tabletas, lo pueden hacer ingresando a la www.canal11delzulia.com. De mi parte, que pase usted un feliz martes y recuerde, arrieros somos y en el camino andamos. Hasta luego.